Amados, buenos días y bueno, yo estoy bien contento, estoy bien emocionado por las cosas que estaba aprendiendo de Dios en estos días, la voz que estaba escuchando de Dios. Y fíjese que le quiero platicar algo. Hace unos días estaba yo muy cansado y necesitaba distraerme y prendí mi televisión con la intención de encontrar algo que me distrajera. Y ahí me encontré una serie que si la pueden ver se la recomiendo, está ahí en Netflix, se llama Poco Ortodoxo. Y la verdad es que son de esas veces cuando uno empieza a ver la serie y de repente los pasajes bíblicos pasan así enfrente de uno sin poderlo evitar. La verdad es que yo estaba todo conflictado porque me la pasé poniéndole pausa, abriendo mi Biblia y encontrándome con gran emoción lo que vi en este lugar. Porque pudiera parecer una historia, ahora sí que muy dramática y podría ser un gran argumento en contra de la religión, pero me llamó mucho la atención esto de muchas veces quienes enseñamos la palabra, muchas veces las personas que pertenecen a ciertas iglesias y religiones se comportan de alguna manera en la que están tratando de prevenir a las personas de que tengan una vida más difícil, porque sí, esto es algo que pasa todo el tiempo y se lo digo con la experiencia de muchos años de ser pastor. Yo veo que las personas vienen conmigo, me piden consejo y van a hacer lo contrario al consejo que les doy, y cuando vuelven a venir me vuelven a pedir consejos, se los vuelvo a dar, vuelven a hacer lo mismo, y llega un momento en el que la preocupación por esas personas me ha orillado a de cierta manera incluso obligarlos o forzarlos a tener ciertas actitudes, y de repente esto se convierte en un asunto religioso, porque muchas veces estamos tratando de provocar que no les vaya mal y usamos los argumentos de la Biblia, y no es esa la manera en la que funciona. Dios está buscando tener intimidad con nosotros, y dice la palabra que todas las cosas que hagamos serán prosperadas. No dice, obviamente dice no peques, pero la Biblia no es un libro que nos prevenga de hacer ciertas cosas, sino es un libro que nos anima a hacer cosas. Y las religiones se han basado en el grupo de personas, en el tipo de comentarios y en esas conversaciones que todo el tiempo nos están hablando de no hagas, no peques, cuídate, ya estás en pecado, seguramente Dios te está castigando, y etcétera. Y eso es algo que la verdad me frustra, porque la Biblia dice, si tú escuchas la voz de Dios atentamente y haces lo que ella te dice, entonces la Biblia se convierte en un libro de beneficios y de promesas cumplidas. Hay una gran diferencia. Muchas veces la gente le tiene cierta precaución a unirse a las iglesias, porque todo el mundo de alguna manera quiere ir a exhibir su pecado y quiere que le digan que puede seguir pecando y que Dios los va a bendecir. La cosa no funciona así. Una religión tiene que ver con el hecho de que Dios manifieste su presencia en nosotros. No que Dios esté con nosotros, sino que Dios tenga la oportunidad de manifestar quién Él es en nosotros, de manera que nos sea inevitable el ser bendecidos. Y cuando hablamos de ser bendecidos, fíjense nada más, bendición viene de dos palabras, bien decir. Cuando Dios habla sobre nosotros, quiénes somos, qué podemos hacer y las cosas que debemos de tener, no que pudiéramos, que debemos de tener como hijos de Dios, eso es bendición. Pero para poder ser bendecidos tenemos que abrir nuestro oído para escuchar la bendición. Por eso existen las iglesias, por eso existen foros como en donde estamos hablando de la palabra de Dios. Yo le puedo insistir, y creo que lo he dicho mucho en las últimas semanas. Hay una cita de Deuteronomio 28:16 que dice, y serás de los que prestan y no de los que piden prestado. Esa fue una de las cosas que yo entendí. No es que Dios me quiera solamente bendecir económicamente, sino que va a poner en mis manos la facultad de prestar a otros. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Las iglesias son la mejor idea que Dios tuvo, porque es ese lugar en donde los unos a los otros nos hablamos del Dios vivo que experimentamos todos los días, y no de los mitos de lo que creemos, y de cuando todo el mundo empieza a platicar de a lo mejor Dios quiso y Dios por algo hace las cosas, y de todas las cosas malas viene algo bueno. No, es cuando venimos y te decimos, oye, fíjate que estaba leyendo esta palabra y me queda claro que esto es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Fíjate que el otro día leí esto y medité en ello y Dios lo cumplió en mí. A mí me fascina, realmente me fascina cuando leo el Salmo 23:6 y dice, ciertamente el bien y el favor de Dios me perseguirá
todos los días de mi vida y pasaré largo tiempo en presencia de Dios. Dije, qué interesante, que ni siquiera necesito esforzarme por la bendición, porque dice la Biblia en el Salmo 23:6 que la bendición me perseguirá, y me encanta el término. ¿Y sabes dónde aprendí esto? En una iglesia. Lo aprendí en un grupo de personas que están practicando el escuchar a Dios, cumpliendo lo que Dios les dice y abriendo la posibilidad de que Dios deposite en ellos abundancia de todo tipo. Estamos hablando no solamente de lo económico, no solamente de la salud, no solamente de las relaciones, sino como dice el Salmo 1:3, que dice, y todo lo que hace prospera. Yo creo que parte de ser parte de una comunidad, que aparte es algo que Dios instruyó antes que los mandamientos, es que seamos comunidad y podamos ser esos testimonios vivos de todo lo que hacemos prospera, para que Dios pueda hacer en nosotros aquello que Él decidió poner. Créalo, ¿no? Los invito a que reflexionen en ello.